He visto las almas de los locos, pero esta es la primera vez que entré a una mente colapsando como una estrella de neutrones. Décadas enteras de recuerdos que se habían desvanecido y fragmentos de daño emocional pasaban disparados como balas. Alguna parte de él, llena de desesperación, intentaba sanarse con la esperanza de soldar sus recuerdos como uno de sus robots. Pero gracias a todos esos años de utilizar su arma borramemoria en sí mismo, su mente estaba tan frita que ni siquiera yo la pude descifrar. Hoy vamos a hablar de Fidelford Hadron McGocket, una mente que trata de buscarse, de recomponerse, de volver a la vida, una mente que está destrozada y trata de volver a unir las piezas, de volver a encontrarse a sí misma, de volver a estar cuerda, pero le cuesta lograrlo. 30 años de su vida fueron una lucha de volver a ser sí mismo, de volver a conectar con quién era, de volver a reconocerse cada vez que se miraba y de no creerse que él era un loco. Pero así fue como lo conocimos. Durante toda una temporada, durante toda la primera temporada y hasta el capítulo 7 de la temporada 2, La Sociedad del Ojo Cegado, Fidelford McGocket era simplemente un viejo loco. Un viejo loco que supimos que tenía un pasado importante, un pasado profundo. Desde el capítulo 2 de la temporada 1, La Leyenda del Lago, sabemos que Fidelford McGocket era un hombre inteligente, que en algún momento supo armar robots y que hasta el día de hoy sabe recordar cómo armarlos. O sea, tiene la capacidad de poder crear robots. Es decir, es una persona no solo muy cuerda, sino genuinamente y realmente muy inteligente. De todas formas, Alex Hirsch, el creador de la serie, decidió dejar eso bastante para el final y en un principio no sabía bien qué hacer con McGocket, no sabía bien qué crear en él. Al principio empezó siendo un chiste, un personaje extra que aparecía casi que en todos los capítulos, haciendo algo ridículo, algo gracioso. Era simplemente un viejo loco, pero que tenía algo más para dar. Este personaje se empezó a volver importante, como ya dije, desde el capítulo de La Sociedad del Ojo Cegado, pero no solo eso, sino que Alex Hirsch, se los presento porque si no lo conocen, no sé qué hacen viendo este video si no saben quién es Alex Hirsch, pero Alex Hirsch es el creador de Gravity Falls, pero no es solamente eso, sino que es una mente maestra que nos vuelve locos a todos los que formamos parte del fandom, porque ya no sabemos en qué creer ni por qué creerle a él. Les voy a contar lo que él hizo. Cuando los fans nos estábamos acercando mucho a la verdad mientras estaba haciendo la temporada 2, comenzamos a sospechar que posiblemente Stan Lee tenía un hermano, o sea, Ford, que estaba en el portal y que era posiblemente el autor de los diarios. Para que no nos acerquemos a esa verdad, lo que hizo él fue fingir que Fidelford McGocket era el autor de los diarios. Y lo que hizo fue filtrar una foto de McGocket escribiendo los diarios de joven y después bajarla de Twitter y decir que básicamente un pelotudo fue y filtró esa foto y que ahora se había arruinado la serie por culpa de nosotros, cuando en realidad todo eso lo hizo él. Entonces, por mucho tiempo también creímos, yo fui una de las que creyó que McGocket era el autor de los diarios. Yo creo también, por un lado, no solamente por toda la planificación que hizo Alex Hirsch, sino también porque hubiera sido interesante ver cómo salía eso. Y estuvo muy cerca del autor, formó parte de ese proyecto. Y todos sabíamos y sabemos que Fidelford tiene mucho para dar, que es un personaje que no puede quedarse simplemente en el loco que aparece como un extra en los capítulos, sino que tiene mucho más para contar, que tiene una historia muy interesante. Y eso lo empezamos a descubrir a medida que pasan los capítulos, principalmente en este capítulo, el capítulo 7 de la temporada 2. En este capítulo, todas esas sospechas que nosotros teníamos sobre si Fidelford era el autor de los diarios o no, se develan básicamente. Descubrimos que Fidelford fue el creador de la Sociedad del Ojo Cegado. Eso es muy importante y lo voy a retomar más adelante. Pero no solo eso, sino que descubrimos que él era el ayudante del autor de los diarios. Descubrimos que él vio algo tan terrible, que era este portal, que hizo que él tenga la necesidad de autodestruir su propia mente, de destruirse a sí mismo. Pero nos quedamos con esa historia de manera bastante superficial. A medida que van avanzando los capítulos, se empieza a volver más profundo y Fidelford empieza a recordar. Yo lo veo mucho como un camino de sanación. Él trata de ir de a poco
y él tiene mucho miedo de lo que va a ver y de lo que va a descubrir de sí mismo. Él vivió hasta cuando era cuerdo con muchísima culpa, carga con muchísima culpa, con responsabilidades que son suyas, pero también con responsabilidades que no son suyas, con problemas que son suyos y con problemas en los que no se debería haber metido. Y todas estas cargas no solo siguen a Fidelford mientras él está cuerdo, sino también mientras él está en un estado de locura, porque él sigue sintiendo que es un bueno para nada, lo dice todo el tiempo, él sigue sintiéndose un inútil, él sigue sintiendo que es un fracaso, que hizo las cosas mal. Vemos también algo muy importante que es a su hijo. En el capítulo 2 de la temporada 1, en el capítulo del monstruo del lago, nos muestran un montón de cosas sobre Fidelford que son importantes para después. Mostramos que él tiene una pésima relación con su hijo y está tan mal que ni siquiera sabe por qué. Su hijo no lo soporta, no se lleva bien con él, le dice que lo hace pasar vergüenza, no quiere pasar tiempo con su papá. Y después descubrimos por qué. No solo esto, sino que además, cuando la serie se termina, Alex Hirsch publica el diario 3 con todas las anotaciones, con todas las historias, con partes que la serie no nos mostraba, ¿no? Descubrimos un montón de cosas más que pasaron. Y no solo eso, sino que ahora con la publicación del libro de Bill, librazo increíble, descubrimos un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque hay páginas ocultas del diario 3 donde se habla muchísimo de Fidelford. Y es más, Bill habla sobre Fidelford, sobre lo que él piensa, sobre cómo él se sentía respecto a Fidelford. Y entendemos que él estaba siendo víctima de una situación muchísimo más fuerte. O sea que si bien podemos empatizar con Fidelford viendo la serie, cuando leemos los dos diarios, entendemos la profundidad de su historia y lo dolorosa que es su historia. La primera aparición cronológica de Fidelford McGocket vendría a ser en el website del libro de Bill, por así decir, o sea, en la página web de Gravity Falls que salió ahora, thisisnotawebsite.com. Si buscamos sorry, o sea, perdón, aparece una carta de Fidelford. Una carta de Fidelford a su familia. Él vive en la parte del sur de Estados Unidos, donde generalmente, si no entiendo mal, es bastante campo y granjas, entonces él es la primera persona de la familia que está yendo a estudiar. Entonces es una carta que él le mandó a su familia sobre su primer día de clases en la universidad, donde escribe que él en una de las clases dijo que el universo era un holograma y todos se rieron de él, inclusive el profesor. Él se fue llorando y estaba muy triste, se encerró en el cuarto y no quería salir, pensaba que era un error estar yendo a estudiar, hasta que aparece Ford y le dice: yo creo que el universo es un holograma, y se pasaron toda la noche haciendo un montón de cálculos para comprobarlos y después se sacaron una foto. Ellos dos iban a ser compañeros de cuarto, pero también iban a ser amigos, y esta carta es el primer momento donde conocemos a Fidelford y donde conocemos a Ford como era antes, donde conocemos a los dos en su momento más inocente, en su momento más entusiasmado, conociéndose, inspirándose del otro, y cómo después eso va a ir cambiando. Ellos generan una amistad y para mí es muy importante recalcar esto porque Fidelford vendría a ser el vínculo más estable y más cercano a Ford durante este tiempo. ¿Por qué digo esto? La relación de Ford con sus padres siempre fue difícil. Para mí, en mi opinión personal, creo que el padre de Stan y de Ford es el verdadero villano de la historia. Es el que básicamente impulsó a que ellos voluntaria e involuntariamente hagan un montón de cosas. O sea, por ejemplo, Stanley Pines no tuvo opción, toda su vida estuvo arruinada por culpa de su papá. Y en el caso de Ford, él toma muchas decisiones inconscientes para conseguir la aprobación y la atención de la gente, básicamente, para ser aceptado y para sentirse útil, porque su papá básicamente lo convenció de que él tiene que hacer millonario a la familia y que él es la única esperanza y que si no es perfecto, están todos arruinados. Pero bueno, me fui de tema. En fin. Una vez que Ford está literalmente solo porque se pelea con su hermano y deja que se vaya a vivir a la calle y no le importa cómo está, después de que rechaza a sus papás porque una vez que se fue a vivir a la universidad no tiene vínculo con ellos, la única persona con la que mantiene un vínculo es con Fidelford McGocket. Hasta que después deja de ser la única persona porque va a aparecer en la vida de Ford Bill. Bill va a ser un ser totalmente invasivo, manipulador, que va a destruir, consumir y maltratar a Ford hasta llegarlo
llevarlo a un punto de locura total y de odio a sí mismo, de desesperación, de miedo y de paranoia. Algo maravilloso que hace Alex Hirsch siempre, que también voy a retomar mucho porque también aplica a Fidelford, es aplicar problemas de la vida real a la fantasía, por así decir. Todas estas historias, si bien son muy locas, son muy reales. O sea, Ford y Bill no son más que una relación tóxica. Él mismo lo confirma en sus entrevistas. O sea, son una representación de los vínculos tóxicos de la gente, de todos los tipos de vínculos tóxicos que existen, de todos los tipos de personas manipuladoras que existen. Y Fidelford también es una representación. Es una representación de la gente buena que siempre está atrás de la gente que los lastima. Para mí, Fidelford es la representación de esa persona que no merece odio, pero que aún así lo recibe, de esa persona que siempre está, aunque no estén para él, de esa persona que siempre es rechazada, pero que siempre acepta. Fidelford siguió y acompañó a Ford en los momentos más difíciles. Cuando años después de terminar de estudiar, Ford lo llama para que se vuelva su asistente, Fidelford decide dejar toda la vida que tenía armada e ir a ayudar a Ford. Yo creo que esto también es un rasgo de la personalidad de Fidelford porque él elige a las personas que no le hacen bien. Si bien hasta ese momento el vínculo de Ford y de Fidelford era sano y era bueno, Fidelford se queda con Ford mientras él pasa por toda esa locura, mientras se olvida de Fidelford, mientras lo hace crear un arma que puede destruir al universo, mientras Fidelford trata de ayudarlo y Ford le miente, mientras Ford desconfía de Fidelford, él se queda. Mientras tanto, está abandonando a su esposa y está abandonando a su hijo, que muchos años después no va a entender por qué su hijo lo odia, por qué su hijo no lo quiere ver, y es porque su propio padre lo abandonó y después enloqueció. No solo era un buen amigo, sino que realmente estaba muy presente para Ford. Hay muchas partes de los libros donde hacen énfasis en esto. Fidelford le compraba cosas a Ford para que se sienta acompañado cuando él se iba a visitar a la familia. Le compró un oxolotl porque lo hizo recordar a él. Fidelford cosió 6 guantes diferentes con 6 dedos porque sabía que Ford no iba a conseguir guantes de 6 dedos para el invierno. También le hizo una computadora adaptada a sus 6 dedos para que las pueda usar porque Fidelford construía computadoras. También le regaló una esfera de Navidad con la cabaña donde ellos estaban viviendo en ese momento, o sea, la pre-cabaña del misterio, para Navidad. Toda esa bondad, y se olvidó de regalarle a su esposa un regalo. Así que en una parte de los libros muestran cómo Fidelford de nuevo tiene que salvar a Ford en un momento donde él fue atacado por un Krampus, que es como una especie de cabra mutante que lo estaba atacando, y la persona que lo salvó fue Fidelford. Pero esto le costó mucho porque Fidelford, si bien es una persona muy inteligente que está muy metida en los misterios, no es una persona que le atrae lo terrorífico, por así decir. No es una persona que se va a meter a investigar monstruos y bestias como lo haría Ford. E igualmente tiene que acompañarlo. Esto también le hace muy mal a la salud mental de Fidelford porque estaba aterrado con lo que estaba viendo, porque tenía miedo de lo que estaba viendo, porque no entendía qué era lo paranormal que estaba pasando. Y no solo eso, sino que no entendía lo que estaba ayudando a construir. Porque de a poco empezó a entender que esta máquina, que era el portal que Ford estaba construyendo, era muchísimo más peligroso de lo que parecía. Y en ese momento se empezó a dar cuenta de todos los errores que estaba cometiendo. Fidelford estaba eligiendo voluntariamente lastimar a las personas que lo amaban y quedarse como una persona que ya casi que no lo amaba, que lo usaba, que no lo entendía y que lo estaba abandonando para además seguir un plan que ni siquiera él entendía. O sea, Fidelford estaba atrás de una persona que no lo valoraba, que además estaba en un momento bajísimo de su vida. Fidelford tiende a hacer esto, a bajarse al nivel de los demás para tratar de salvarlos. Para mí, Fidelford es la muestra de las personas que son salvadoras, que piensan que van a salvar a los demás, que piensan que tienen que ayudar a los demás y no se saben ayudar a sí mismas. Pero no solo eso, sino que también generan problemas a los demás, porque cuando tienen el amor que merecen, no lo aprecian. Fidelford siente tanta culpa por las cosas que le pasan, siente tanto dolor,
Se siente tan arrepentido de todo porque empieza a caer de a poco en todo lo que está haciendo. Y ahí es cuando cae en crear un arma borramemoria. Volvemos a retomar lo de que Alex Hirsch siempre dice sobre que Gravity Falls está hecho para representar cosas que pasan de verdad. Él mismo confirmó que el arma borramemoria es una referencia o alusión a las drogas. Y hay un montón de puntos en común y me parece muy interesante representarlo. O sea, primero empieza con esta sensación de culpa, de arrepentimiento, de miedo, de un peso, de algo que no puede sostener, de algo que se le está yendo de las manos. La necesidad de tener que olvidarse de todo lo que hace para poder seguir adelante. La necesidad de destruir todo lo que construyó por el miedo, por el sufrimiento. La necesidad de olvidarse quién es por al menos un rato, de poder liberarse de todas las cargas que tiene encima, que le parecen insostenibles. Buscar olvidar, buscar destruirse, buscar destruir. Buscar terminar con todo eso que es él. Y por tratar de eliminar esa culpa, se elimina a sí mismo. No solo se lastima a él, sino que lastima al otro. Porque cuando Ford se empieza a dar cuenta de que él está usando el borramemoria, Fidel Ford se puso tan nervioso por la situación que eligió borrarle la mente a Ford. Cuando Ford finalmente trató de ayudarlo, Fidel Ford le borra la mente. Así es como Fidel Ford ya empieza a ser un caso perdido, no tiene a nadie que lo pueda ayudar y él mismo se esconde de la gente que está tratando de ayudarlo, de acompañarlo. Y ahí es cuando se empieza a hundir solo, empieza a destruirse y empieza a destruir a los demás. Hay una parte del diario 3 donde él también cuenta cuando estaban construyendo el búnker que va a aparecer en el capítulo 2 de la temporada 1. Ese búnker lo tenían por emergencias y para construirlo necesitaban ayuda, entonces contratan a mucha gente para construirlo y después Fidel Ford se ocupa de borrarles la mente para que ellos no sean lastimados. Ahí es cuando él conoce a Iván Segado. Iván Segado va a ser el líder de la Sociedad del Ojo Cegado, que va a usar tanto el arma borramemoria que no va a recordar que fue Fidel Ford la persona que creó accidentalmente, no tan accidentalmente, un poco voluntariamente, la Sociedad del Ojo Cegado. Formed many years ago by our founder. Does anyone remember who he was? Él piensa que está ayudando a los demás. Fidel Ford cree que puede salvar a los otros, hasta cuando la técnica que está usando para salvarlos es literalmente destrozándolos, arruinándolos. Él siempre tiene buenas intenciones, pero termina destruyéndose o destruyendo a los demás. Así es como le da la idea a Iván Segado de borrarse la mente y cómo el propio Fidel Ford intenta borrarle la mente a otras personas. Pero la cosa no termina ahí, se pone todavía peor, porque Fidel Ford finalmente se da cuenta de que sus sospechas eran ciertas. Porque cuando hacen la prueba del portal, Fidel Ford ve adentro del portal. Hay distintas teorías sobre lo que pudo haber visto. Creo que la que últimamente está siendo más popular es que vio a Bill sacándose sus capas de la piel para poder comer, lo cual es terrorífico porque literalmente vio carne y músculos de un triángulo, o sea, espantoso. Fiddleford? When gravity falls and Earth becomes sky, fear the beast with just one eye. Y después de eso quedó totalmente traumatizado por lo que vio y se dio cuenta de que claramente era un error lo que él estaba haciendo, de que claramente lo que estaba pasando era terrible, de que él estaba colaborando con algo espantoso, de que no podía seguir ahí. Se va y a Ford, no sé si es que diríamos que no le importa, pero su reacción es bastante egoísta, trata de hacerse el fuerte y de que las cosas no le afectan y eso lo único que hizo fue lastimar todavía más a Fidel Ford. Ford le dice a Fidel Ford, no te necesito, no me importa, haz lo que quieras, andate. Tiene este comportamiento tan infantil, tan inmaduro de alejar a las personas de él porque Ford tiene miedo de quedarse solo siempre y no se deja ayudar por nadie. Entonces tiene este miedo por el que aleja a las personas y finalmente las termina alejando a todas. Así fue como Fidel Ford se tiene que alejar de la única persona con la que seguía estando en contacto, con la única persona que tenía, con la única persona que podría ser esa esperanza, que podía ser esa persona que lo salve. Pero Ford estaba siendo tan egoísta y estaba tan metido en sus propios mambos, en sus propios problemas, que no solo se olvidó de sí mismo, de su familia, de todo el mundo se olvidó. Se olvidó de Fidel Ford, que era la persona que más estaba tratando de ayudarlos, y tampoco se portó muy bien con Stan Lee, digamos. O sea,
No estuvo siendo una persona muy agradable durante este tiempo Ford. Pero, volviendo a Fidelford, cuando Ford trata de encontrar algo de Fidelford para ver dónde estaba él, encuentra la foto de ese primer día de clases rota. Y encima estaba escrito: trata de olvidar. Fidelford odiaba todo lo que había sucedido, odiaba todo lo que había pasado, se odiaba a sí mismo y no podía cargar con esa culpa. Llegó a un nivel de abuso del borramemoria, llegó a un nivel de manipularse a sí mismo, de arruinarse a sí mismo, de lastimarse por errores que algunos eran suyos, como el abandono de su familia, pero otros no eran suyos. Él literalmente fue engañado y traicionado por Ford porque Ford nunca le dijo qué era lo que estaba construyendo. Y siempre pensó que lo que estaba haciendo era un experimento para ganarse un premio Nobel. Siempre pensó que le estaba dando una mano a Ford y que lo estaba ayudando en un proyecto, no que estaba creando un portal apocalíptico, ni que Ford estaba hablando con una bestia de un ojo que iba a destruirlos y que estaba tratando de meterse en la tercera dimensión. Nunca se le iba a ocurrir algo así, nunca iba a pensar que iba a haber cosas paranormales, nunca se iba a esperar nada de esto. Fidelford era un ingeniero y hacía computadoras. Él no era una persona que estaba metida en las anomalías, ni que lo ayudaban, ni que lo hacían sentir bien. Entonces él estaba constantemente expuesto a traumas, estaba exponiéndose, estaba traumatizándose, viendo cosas horribles, cosas espantosas, sintiendo culpa, sintiéndose mal y quedándose en un lugar que no le hace bien y quedándose con una persona que muy en el fondo le importa si está bien, pero generalmente lo que le expresa es: no me importa, tengo cosas más importantes que hacer. Ford and McGucket had a huge falling out after the portal test. But that was the bridge to, that's what broke their friendship. And the things that, McGucket walked out that door and he did not come back. The things that Ford said as McGucket left weren't, I value you and I'm sorry we have a difference of opinion. It was, get the hell out of here, you hillbilly. You don't understand science. You know, he was really, he was cruel to McGucket. You know, he was cold to him, and they did not talk, you know, for 30 more years after that. And that way we can see McGucket's kind of innocent, naive thought of like, oh, this is McGucket is increasingly having anxiety problems as he works. And these anxiety problems are actually not problems. They're him being right about what they're doing. And he so wants to please Ford, and he so wants to be I think McGucket sees his own value as, I'm the guy who builds stuff and you're the idea guy and I'm the guy who builds stuff, and I'm valuable to you when I'm building stuff, and when I have a problem I can build a solution, and anytime there's an emotional issue you build your way out. And so I thought, oh, we can show that intuition here in the journal, and that felt, of the things that could be happening here, that felt more rich and revealing than to not reference the memory gun. So I think, so the canon became, McGucket proposed such a thing early on, and then was told you shouldn't do that. And then like an addict, like an alcoholic who has a little sip and notices it takes the edge off, you know, privately, he can't bear to say to Ford that this is, he's keeping a lot from Ford. He's keeping just how scared he is of what they're doing. He's keeping just how concerned he is. And McGucket doesn't really know what's going on, but he's internalizing and thinking like, I just need to be a better partner. If I have anxiety, I'm going to pop anxiety pills and I'm going to get through this, you know? Right. So like, it felt like, okay, there's an opportunity to see that in McGucket. And so I think that was the intention of putting that there. Así es como Fidelford de a poco se va perdiendo a sí mismo. Se pierde a él porque se ve y no se reconoce, porque no sabe cuál es su historia, porque no sabe quién es. Y porque cuando en el capítulo 7 de la temporada 2, La Sociedad del Ojo Cegado, él tiene su memoria y está a punto de ponerla como en esta televisión para verse, dice: ¿y si no me gusta lo que veo? No estoy seguro. ¿Y si no me gusta lo que vea? Llegamos hasta aquí. Adelante. Tiene mucho miedo de verse porque él sabe en el fondo que algo hizo mal, porque esa culpa, a pesar de todos los años, la sigue sintiendo, porque está aterrorizado de lo que le está pasando y porque después de ver ese video descubrió que no solo arruinó su vida, sino posiblemente la de muchos más, que creó una sociedad que borra mentes
que hay un pueblo entero que no sabe ni dónde está viviendo ni qué está pasando, porque él mismo creó una sociedad que borra las mentes de la gente. Él mismo potenció a los demás a destruirse de la manera que él se destruía. Y lo peor es que ni siquiera lo sabe. Ni siquiera se enteró hasta 30 años después. Así es como, de a poco, a pesar del dolor, Fidelford logra recomponerse. Va de a poco, como dije al principio, es como un proceso de sanación que él va teniendo, recordando de a poco, teniéndose paciencia y por suerte tratándose bien, tratando de entender. Y para mí lo más lindo de Fidelford es que logra tener un final feliz, a pesar de todo lo que sufrió. Para mí el Raromagedón, estos días de apocalipsis, fueron su chance para poder brillar. Él durante todo este tiempo se sintió un villano de una historia que ni siquiera era la suya, se sintió un cómplice del mal sin saber qué era lo que estaba haciendo, se sintió usado, manipulado, se sintió estúpido, se sintió inútil, se sintió arrepentido, se sintió una persona que cometió errores, que abandonaba personas, que iba a destruir el universo y todo por una persona que ni le importaba, una persona que ni le prestaba atención, una persona que cuando él se fue aterrorizado le dijo, bueno, ni me importa, puedo hacerlo yo solo sin vos. Pero él, en el Raromagedón, logra dejar de sentirse un villano y empezar a sentirse un héroe, que es por una parte lo que él fue, lo que él siempre quiso ser, porque él siempre quiso salvar y cuidar a los demás. Él logró cumplir ese sueño, cumplir esa misión, porque él, además de ser una persona extremadamente inteligente, es una persona sumamente bondadosa. Es una persona con un corazón gigantesco. Esto lo dice Ford al final del diario, cuando ellos logran recomponerse, logran perdonarse, logran volver a conocerse de nuevo. Y acá noto un paralelismo muy interesante, que es que Fidelford se sentía un villano y terminó siendo un héroe. Y Ford siempre se creyó un héroe y terminó siendo un villano. No de maneras literales, porque esto es como muy blanco-negro, ¿no? Pero Ford siempre soñó con ser este héroe, con ser este superdotado, con ser la persona que iba a salvar a todos, y mientras estaba construyendo una máquina apocalíptica, y parte de que haya vuelto el Raromagedón y de que se haya iniciado el Raromagedón fue su culpa. En cambio, Fidelford se sentía culpable por cosas que él no provocó y logró tener un rol muy heroico en el Raromagedón. Logró crear esta cabaña del misterio hecha robot para vencer a Bill. Logró enfrentar su miedo a Bill, que era este ser que controlaba a su amigo, que hacía que de la nada se convierta en otra persona, que esté poseído, que se vuelva desquiciado. Logró superar ese miedo a la bestia que vio cuando entró a un portal. Logró superar todos esos miedos. Y logró recordar. Y no recordar con odio, con vergüenza, con miedo, sino recordar a partir de la aceptación. Por eso me quedo mucho con esta frase que él dice al final, que es perdonar en lugar de olvidar. Dijo, pasé todo este tiempo tratando de olvidar, debería haber probado perdonar. I haven't seen you since we parted ways. You must hate me. I've tried forgetting. Maybe I should try forgiving. Come here, old friend. Y así es como él logra entender que a veces las cosas no te pasan porque vos sos el culpable, no te pasan porque vos te las mereces, no te pasan porque vos sos el villano, simplemente te pasan. Que a veces tenés que saber bien de qué te tenés que alejar y a qué te tenés que acercar, en qué lugares tenés que estar más cerca, en qué lugares tenés que estar más lejos. Pero lo que yo me guardo de Fidelford es que él, a pesar de la culpa, a pesar del miedo, siempre eligió tratar de hacer las cosas bien. Y en muchos casos la hizo. Él siempre tuvo una buena intención y, como dice Ford, él siempre tuvo un corazón enorme. Así que este es el final feliz de McGocket, que para mí creo que es mi personaje favorito. Y este es el primer video que hago hablando de Gravity Falls, porque llevo 8 años siendo extremadamente fanática y me parecía que ya era momento. Así que espero que les haya gustado conocer a Fidelford, conocer
la historia de este personaje tan fuerte, tan movilizante, que nos puede representar tanto a todos, que puede representar tanto de lo que vivimos, de lo que sentimos, de las situaciones que tuvimos, y que puedan aprender de Fidelford, aprender de su historia y entender y comprender y perdonarse a unos mismos y perdonar a los otros, si se puede. En algunos casos sí, en otros casos no, también está bien, pero aprender a perdonar en lugar de olvidar.